Hola a todos, familia de Mater Mundi, bienvenidos a este nuevo programa Profesión y Fe. Muchas gracias por estar a ese lado de las pantallas. Hoy tenemos con nosotros un perfil muy interesante, es Manuel Arau Segura, a quien vamos a conocer a través de su trayectoria, su actividad profesional, muy de la mano también con su vida de fe. Manuel Arauz además está casado desde hace 35 años, es padre de 3 hijas y abuelo de 3 nietos. Manuel, muchísimas gracias por atender a Mater Mundi. Bueno, gracias a vosotros por tenerme en cuenta. Sí. Bueno, en este tiempo de programas Profesión y Fe no podemos más que abrir pequeñas ventanitas, ¿no?, de diferentes temas a través de los perfiles de los profesionales que nos acompañan y, bueno, promover un poquito, dejar ahí mensajes y píldoras para la reflexión, porque arreglar el mundo en 20-30 minutos es complicadísimo, pero bueno, con personas que saben mucho de lo suyo, como en este caso, y lo vamos a ver. Manuel nació en La Laguna, Tenerife, pero pues de niño, ¿no? Ya vino a la península, Alcalá de Henares, Madrid, y empieza a estudiar en los Escolapios, que ya hay una marca de vida casi, ¿no? ¿Cómo es esa etapa? Sí. Cuéntanos. La verdad es que yo siempre digo, nací en La Laguna, pero mi conciencia nació en Alcalá de Henares. Como decía también Rigoberta Menchú, ¿no?, que decía, aquí nació mi conciencia. Pues en Alcalá, bueno, pues por muchas casualidades acabé estudiando en los Escolapios, en un colegio nuevo que hicieron, renovaron toda la plantilla, entró un grupo de gente nueva, joven, de Escolapios, y la verdad es que fue una auténtica revolución lo que pasó allí, ¿no?, porque empezó a ser un colegio, un centro bastante innovador para la época, además de referencia como centro de innovación, sobre todo porque generaba muchas responsabilidades para todos los chavales, ¿no? O sea, nosotros éramos muy partícipes de todo el proceso educativo, entonces tuvimos educadores que nos marcaron mucho. Y para mí me marcó tanto que yo durante muchos años de mi vida yo quería ser como mi profesor, o sea, yo quería ser educador y Escolapios. He llegado a ser educador, profesor, no he llegado a ser Escolapio pues ya por otras razones, pero bueno. En esa etapa tú hablas de ese modelo o defines ese centro como de innovación pedagógica, ¿no? Y es también una etapa en la que surge una iniciativa que se llama Grupo Gandhi, cuando tienes 12, 13 años, ¿no? Esa es una trayectoria muy interesante que te va también despertando la vocación. Sí, muchísimo. De hecho, ahí es donde más afirmamos luego todos los chavales, pues esas intuiciones que tienes de querer imitar a una persona, pues ahí es como el lugar donde te afianzas en esa intuición, ¿no? Y fue una experiencia que ellos no querían hacer, porque ellos venían de una experiencia de grupo Scout en Getafe, y ellos no querían repetir la experiencia, pero los propios chavales se lo pedimos. Dijimos, ¿por qué no hacemos un campamento? Y nos fuimos de campamento los chavales de sexto, séptimo, octavo, y a partir de ahí el propio campamento, los propios chavales en la asamblea decidimos que nos íbamos a constituir en un grupo juvenil. Y ellos se prestaron a ser los educadores de todo ese proceso del grupo juvenil. Y ahí fui creciendo simplemente como miembro, como parte del grupo, yendo a muchos campamentos, participando en un montón de actividades, y ahí también se afianzó también todo el tema educativo, porque un grupo de chavales, ya con 13, 14 años, pues decidimos que íbamos a indagar en el tema educativo, que nos íbamos a comprometer con los chicos que iban mal en el colegio, que íbamos a hacer experiencias de trabajo fuera del colegio con los propios chicos del colegio que iban mal, y con adultos, etcétera, ¿no? Y fuimos planteando una serie de temas. Y ahí conocimos, por ejemplo, que para mí también fue muy importante, conocimos la figura de Don Milani. La conocimos por estudios, porque estábamos estudiando el grupo de chavales grandes corrientes pedagógicas. Todavía me acuerdo de la clasificación que hicimos, porque la verdad es que fueron momentos muy intensos, ¿no?, de nuestra vida, ¿no?, como chavales jóvenes adolescentes. Decíamos que había como 3 grandes corrientes una era la antiautoritaria, otra era la autoritaria y otra era este tipo de corriente de pedagogía crítica. Y en pedagogía crítica nos empezamos
a familiarizar con un grupito, con un librito que, fíjate, casualmente lo editó la editorial CIS, la ZYX, ¿no? Que fue el antecedente de Voz de los Sin Voz, que es la editorial que luego me ha editado, ¿no? Y este librito fue el que hizo que nos comprometiéramos con una educación fuera del colegio, fuera de la escuela. Bueno, estamos hablando o estamos escuchando ya que estás utilizando palabras que a lo mejor a adolescentes de hoy no les suenan tanto. Estamos hablando de compromiso, de una serie de valores, ¿no? Asumir responsabilidades con 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, con 15 años educador. Bueno, algo a lo mejor impensable hoy en día, ¿no? Sí, es complicado. Lo que pasa es que en ese momento pues lo hicimos con mucha naturalidad, o sea, no hicimos nada forzado el tema, sino simplemente hubo un momento en el trayecto del Grupo Gandhi en el que los educadores que iniciaron en la experiencia se marcharon a otras ciudades porque son escolapios, tenían que responder también a su propia vida, a su propia vocación, a su propia orden religiosa, y entonces los más mayores, que ya llevábamos un tiempo trabajando en el grupo y sabíamos cómo, pues nos lanzamos y dijimos, bueno, pues nos quedamos nosotros con el grupo y nos hacemos cargo de los chavales más pequeños. Teníamos como tres grupos de edades y dijimos, bueno, creemos que podemos con ello. Y nos dieron la confianza a los padres y por ahí tiramos. O sea que eso fue otra de las grandes experiencias educativas que tuvimos. Sí que es impensable, pero no fue nada antinatural en nuestro proceso, vamos. Fue algo normal, no lo hicimos como una heroicidad, sino... Era parte de ese modelo educativo, sí, en el que estabas integrado, ¿no? Y a principios de los 80 llega a tu vida el movimiento cultural cristiano. También estás, sigues con tu formación, con tus estudios y entras en contacto con el movimiento cultural cristiano, que dices que es esencial en tu crecimiento personal y profesional. Hay un anclaje ahí fuerte, ¿no? Porque es algo que no has abandonado además desde entonces. ¿Qué significa para ti este movimiento? Bueno, pues todo. O sea, yo creo que todos, cuando nuestra fe madura en una comunidad que da sentido a toda tu vida, y yo tuve pues esa suerte de encontrarme en este caso con un gran militante que fue el fundador del movimiento cultural cristiano, que fue a darnos una charla, porque nosotros recibíamos a muchísima gente que nos daba charlas en el Grupo Gandhi. Entonces, alguien del grupo ya conocía el movimiento cultural cristiano a través de una parroquia de Alcalá, nos lo presentaron, dijeron, bueno, ¿por qué no venís a dar una charla aquí al Grupo Gandhi? Y desde luego fue un antes y un después. Es de esas personas que se llama Julián Gómez del Castillo, que te dejan marcado para toda tu vida. O sea, si antes querías ser escolapio, ahora querías ser militante como Julián Gómez del Castillo. Entonces, pues ahí empezamos el proceso. Fue muy, 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 muy entusiasmante descubrir una asociación que conjugaba sobre todo dos cosas, ¿no? Una espiritualidad muy fuerte, pero era una espiritualidad de encarnación, ¿no? Que no le hacía ascos a la justicia, que no le hacía ascos al compromiso, que de alguna manera casaban dos grandes inquietudes que tú tenías en tu vida, ¿no? El tema de la fe y el tema también de la justicia social, el tema de cómo hacer que este mundo pues fuera cada vez más justo, cantara, como decimos ahora, ¿no? La gloria de Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera se conjugaron todos los astros para... Yo creo que no, eso es providencial, eso es que el Señor lo quiso y ahí estábamos también receptivos, ¿no? a ese mensaje. Claro, abiertos a ese mensaje y a esa concatenación, ¿no? Digamos, sí, de circunstancias y de... Sí. De acontecimientos, de apariciones, digamos, providenciales, sí. Pero que van forjando una estructura como muy sólida, ¿no? Que es lo que a fecha de hoy tú trasladas a través de tu compromiso con la educación, porque sigues siendo educador, y con otras iniciativas como son plataformas Educación para la Solidaridad y Profesionales por el Bien Común. O sea que vas un poco sembrando allí por donde puedes, por donde te dejan, ¿no? Cómo vas un poco armando toda esa preocupación y ese compromiso con la educación, ¿no? Se da la casualidad también, claro, yo era muy jovencito
En el movimiento cultural cristiano tenemos varias etapas de formación. Entonces, la primera etapa de formación yo todavía no estábamos confirmados, el grupo que estábamos, aunque vivíamos en una fe, pero era una fe muy, muy secularista, ¿no? Muy de que si estaba el sacerdote que nos gustaba íbamos a la misa, pero si no estaba el sacerdote que nos gustaba no íbamos. Entonces el movimiento cultural cristiano cambió toda mi percepción, sobre todo de la Iglesia, ¿no? Para mí la Iglesia era pues algo no esencial, Cristo era algo esencial, pero la Iglesia no. Y con el movimiento cultural cristiano, Cristo, Iglesia y pobres formaron un trípode perfectamente encajado, ¿no? Y eso fue lo que fuimos madurando en las etapas de formación. Entonces, en esa misma etapa, yo me casé con una de las muchachas que también hizo un proceso con nosotros. De hecho, claro, con 15 años, pues a los 18 me enamoré de mi mujer, que tenía 15 años, y yo era responsable de educador suyo dentro del grupo Gandhi. Y luego los dos entramos en el movimiento cultural cristiano. Y al mismo tiempo fue el momento en el que me ofrecieron formar parte de una cooperativa de enseñanza. O sea que fue ese momento fue pues muy intenso de todo, porque era encajar la vocación profesional, la vocación de Estado, la vocación a la santidad, afianzarme también en querer ser un cristiano, que en definitiva lo que nosotros llamamos militante pues es querer ser santo, ¿no? Una persona pues completamente imbuida del espíritu de Cristo, ¿no? En el movimiento cultural cristiano también tuve la oportunidad, aparte de ir realizando el plan de formación, claro, por mi vocación profesional, tuvimos la oportunidad, porque éramos muy jóvenes todos los que estábamos formando el movimiento cultural cristiano, entonces empezamos a tener iniciativas para ver de qué manera los niños y los hijos que íbamos teniendo, de alguna manera les hacíamos participar de la vida que teníamos los adultos, la vida comunitaria, ¿no? Y eso hizo que el movimiento también generara estructuras educadoras y educativas en las que yo me comprometí incluso más a fondo que con mi propia profesión, ¿no? Pues de ahí surgen, pues en principio una iniciativa de doble escuela también, una iniciativa de academias, hicimos Camino Juvenil Solidario, un campamento, un grupo de educadores. Es decir, surgen una serie de iniciativas que a mí me hacen que no solamente viva mi vocación religiosa, sino que también lo educativo esté presente en el proceso de desarrollo, ¿no? En todos los ámbitos, y me refería antes que también el matrimonio como vocación, ¿no? Sí. Y luego, como padre de familia, ahora ya incluso como abuelo, y con todo este bagaje dentro del sector educativo, con toda esa línea... a la gente hoy en día le puede hasta chocar la linealidad, por decirlo de algún modo, y la coherencia, ¿no? Es muy a contracorriente tu trayectoria, y probablemente ahora es más complicado que nunca ejercer y pelear por todo esto que has sido tú asumiendo, construyendo y ahora queriendo transmitir, imagino, en tu familia, a tus hijos, claro, a tus mira, son alumnos. Son momentos, claro, en esta última reflexión que hago ahí en el libro de emergencia educativa, lo que venimos a decir es que hay un sustrato, de alguna manera hay un humus en el que nos hemos criado todas unas generaciones. Nos digamos cristianas o no cristianas, había un humus cultural común que hacía que valoráramos una serie de cosas que eran muy importantes de cara, digamos, luego a plantear, luego en la escuela lo que quisieras plantear, ¿no? Que tenías cierta concordancia, o sea, tú de alguna manera tirabas de esa base, de ese sustrato vital que todos vivíamos, pues la importancia de la familia, la importancia del trabajo, la importancia de estudiar, lo importante que eran los estudios. Por ejemplo, mi padre no me consentiría no estudiar, o sea, para él que no pudo hacerlo, ni para mi madre que no pudieron hacerlo, pues estudiar era fundamental, ¿no? Entonces, digamos que había cierta vertebración social fuerte y ciertos valores culturales que por supuesto yo los atribuyo al cristianismo del que está imbuido toda nuestra sociedad, ¿no? que es un cristianismo, claro, que somos seres sociales, que somos seres relacionales, que solamente así somos capaces de desarrollarnos como personas. Entonces, como que eso daba igual
que estuviera una ideología en otra. Eso era un sustrato sobre el cual tú podías hablar y construir, ¿no? Hay una erosión de ese sustrato. Hay un proceso en el que todo eso, lo que llaman ahora la sociedad desvinculada, ¿no? O sea, hay todo un proceso en el cual la sociedad está más desvertebrada que nunca, y eso tiene unas consecuencias trágicas para todas las nuevas generaciones. Entonces eso es lo complicado, no que seamos de una pasta distinta. O sea, yo no veo a los chavales de una pasta distinta a nosotros. Tienen la misma naturaleza, el mismo pecado, los mismos problemas, todo, ¿no? Pero evidentemente lo tienen muy complicado porque esas redes sociales en las cuales nosotros compensábamos unas cosas con otras, es decir, por lo que no te daba la familia te lo daba el vecino, lo que no te lo daba la abuela, lo que no te lo daba el colegio, que para los padres era una cosa súper importante en la que se apoyaban, ¿no? Ahora todo es individualismo, materialismo, el hedonismo está en niveles absolutamente tremendos, con lo cual la forma, por ejemplo, de afrontar la educación, ayer lo comentaba con muchos amigos, ¿no? Los padres vienen al colegio como si fueran usuarios o clientes de un servicio ante el cual se erigen como los defensores y los sindicalistas de sus propios hijos, ¿no? No como colaboradores de un proceso común en el que nosotros estamos para ayudarles y ellos están también pues para recibir y nosotros para recibir también su propio apoyo, ¿no? Esto, por ejemplo, se ha perdido. Todo el sustrato de socializaciones que había también se ha perdido. Entonces, eso hace que sea muy complicado y que estemos ante una generación que yo llamo de huérfanos reales. Aunque tengan padre y madre, la mayoría de los chavales andan como si no tuvieran un padre o si no tuvieran una madre, no tienen una experiencia fundamental, vital, de formar parte de una familia abierta, de una familia que los quiere incondicionalmente, de una familia que daría su vida porque ellos se fueran mejores personas. Entonces, esto es lo que tú no ves por ningún lado. Entonces, estar luchando, digamos, contra fuerzas desintegradoras muy poderosas, sabiendo que eso destroza a la persona, está destrozando a los chavales. Porque todo lo que no consigue ese proceso de socialización se intenta compensar con evasiones, con diversiones, con televisión, con ocio a todo trapo. Falsos dioses que los convierten en seres muy vulnerables. Claro. ¿No? En este libro que mencionabas antes, Emergencia Educativa, Juventud a pesar de todo, es, digamos, una primera parte que bueno, recoge nada menos que un poco todo esto de lo que estamos hablando tan rápidamente en estas pinceladas, casi 40 años de experiencia, ¿no? Aquí comentas en esta editorial, Voz de los sin voz, que estos libros, este es el primero y habrá un segundo, se centra ahora mismo en la juventud, pero bueno, giran en torno a un mismo hilo conductor, la emergencia educativa, elaborados a partir de esta larga trayectoria profesional que vamos conociendo, y las vivencias, ¿no? Reflexiones personales, familiares y colectivamente en tu desempeño profesional. Aquí presentas pues un poco material que nos muestra esto que estamos hablando, ¿no? Dices rostros, temores, heridas, sueños, añoranzas, angustias, pero también esperanza, porque bueno, tiene que haberla, y además inquebrantable. ¿En qué? En que la verdad, el bien y la belleza tendrán la última palabra. Cuando se cree profundamente en eso, la esperanza no se debilita y la batalla sigue teniendo sentido. Sí, sí. Lo que pasa es que esa esperanza hay que alimentarla. Por eso es tan importante que las personas que nos dedicamos a esto tenemos que vivir en una comunidad. Tenemos que vivir, digamos, de la vida de Cristo. Tenemos que vivir los sacramentos, tenemos que vivir la oración, tenemos que vivir lo que nosotros queremos transmitir, es lo que nos tiene que salir por los poros. O sea, de lo que no podemos hablar ningún educador es de lo que no somos. Entonces, para que yo pueda tener esperanza, tengo que estar alimentando esa esperanza. Para que yo pueda tener fe, tengo que estar alimentando la fe. Para que yo tenga la caridad de entregarme todos los días gratuitamente frente a un monstruo donde veo fracaso tras fracaso, tengo que estar alimentando esa confianza que a veces es ir por caminos muy oscuros. O sea, hay momentos, por ejemplo, este es un momento muy delicado, es un momento en el que cualquier
lo estamos viendo, ¿eh? O sea, la deserción de los profesores es absoluta. Va a haber un momento en el que en secundaria están pronosticando, no va a haber nadie, ni aunque les paguen, que quiera ser profesor de chavales de secundaria. Entonces, claro, seguir apostando porque es posible, pues el ser humano que es capaz de entregarse, que es capaz de servicio, que es capaz... Claro, es seguir apostando también por un estilo y una forma de vida que está a contracorriente, pero que yo tengo que seguir mostrando porque es la vida que a mí me ha dado sentido también, ¿eh? Entonces, lo que es absurdo es que algo que es para mí muy rico, que ha sido para mis hijas muy rico, que he visto que en la historia ha tenido unos frutos tremendos, yo no lo tenga que transmitir. O sea, yo tengo, pues, siervo inútil soy, o sea, esto es lo que he recibido, yo no tengo vida para poder dar las gracias con mi acción, ¿no?, por todo lo que he recibido, ¿no? Entonces, con independencia de los resultados, con independencia de los obstáculos, que son muchísimos, y siendo muy realistas, o sea, siendo muy capaces de tener que hacer en cada momento el diagnóstico adecuado, yo creo que no puedo hacer otra cosa. Es decir, no sabría hacer otra cosa, no más que apostar bueno, porque en el fondo somos seres redimidos, ¿no? Escuchándote, tiene que ser muy duro cuando nos trasladan un poco la radiografía de la juventud de hoy, adolescentes sobre todo, en modo estadística de fracaso escolar, estadística de suicidios. Claro, al final estamos acostumbrándonos a ver unas noticias, unos datos, sin entrar en todo lo que hay detrás de esto, porque fracaso escolar no significa X suspensos, hay mucho detrás de un fracaso escolar que se esconde y no se aborda, y no digamos pues de un suicidio, ¿no?, de un joven. ¿Cómo vives eso, Manuel? Bueno, en el fondo, mira, nosotros decimos, escogiendo una expresión, porque muchas de estas expresiones, la expresión de emergencia educativa es de Benedicto XVI, ¿no? La expresión de cultura de la muerte es de Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo decía que estábamos en Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que estábamos en una auténtica cultura de muerte, es que es verdad. No te cabe en la cabeza que los jóvenes quieran quitarse la vida. O sea, es antinatural. Es antinatural que un joven no apueste por el futuro, no proyecte su vida en el futuro, no sea capaz. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué sociedad hemos hecho para que un chaval lo que quiera es o evadirse, o drogarse, o matarse? Porque son las tres alternativas que les estamos dando. Entonces, esto es lo que nos tiene un poco que hacer pensar a todos. Entonces, esta es la tesitura en la que estamos en este momento. Es decir, todo esto que decimos, salud mental, problemas de autolesiones, problemas de violencia y de conflictividad en el trato de unos con otros, es decir, haber vivido una vida en donde hay tres experiencias que son fundamentales para mí en la vida. Una es la experiencia de sentirse querido incondicionalmente, eso te lo proporciona normalmente una familia. Claro, cuando no hay familia, es decir, cuando tú escuchas a los chavales, gracias por haberme dado un abrazo, gracias por haberme dado un beso, porque no hay padre ni madre que le abrace ni le bese. Cuando tú ves a las salidas del colegio, a los padres con el móvil, el niño saliendo y sin hacerle caso en el 80% de las veces, o diciéndole un hola frío, pues tú dices, aquí está faltando algo. Nosotros decíamos, nuestros padres eran fríos, rígidos, tal y cual, pero yo tuve mucho más cariño que los que tienen estos chavales. Estos chavales tienen de todo, muchos de ellos, pero no tienen lo fundamental, no tienen una base de experiencia, del amor entregado gratuitamente. Otra experiencia de la que carecen, la de los hermanos, la de la hermandad, la de tener que compartir cosas. Estamos ya ante el hijo único en España, dentro de poco no llegamos ni al 0, y pico y un hijo además que se tiene cuando la madre está cerca de los 40 años, con lo cual es que ya no se va a poder tener el segundo. Es decir, ¿te imaginas una madre de 40 años haciéndose cargo de un adolescente? Tiene la madre 57 años, yo me veo ahora mismo con un adolescente y me pego 2 tiros. Claro, yo tuve a los hijos en una época
que es que la naturaleza es muy sabia, como decimos nosotros, es que la naturaleza es muy sabia, sabe cuándo hace fértiles a las mujeres, evidentemente necesitan madurar psicológicamente y ahora mucho más, pero ahora es todo lo contrario, con más infantilismo, más tasa de abusos, de relaciones sexuales y tal, más abajo, ¿no? Entonces es una cosa increíble, lo que está pasando es una cosa increíble, o sea, es la inversión de todo lo que el sentido común te dice que no funciona. Y entonces, ¿cómo se mantiene uno contra el sentido común? Pues a base de una estructura diabólica, vamos, de una estructura tremenda, ¿no? En la plataforma Profesionales por el Bien Común que mencionábamos antes, a la que perteneces, el otro día, recientemente, hablaban de que estamos en un sistema que genera leyes contra la vida y contra la solidaridad, y que existe un poder biopolítico que conforma una mentalidad y una conciencia social, como te estoy escuchando, pues contraria al orden natural, ¿no? Y es como un borrador de la identidad de los niños y ya, bueno, ya de X generaciones de adultos. Llevamos 40 años en ese proceso de borrar todo lo que sea, yo digo en este libro, o sea, hay un triple desarraigo del pasado, con lo cual se ha hecho una ruptura intergeneracional muy fuerte, un abismo intergeneracional, el tema de la memoria. Parece que la vida empieza cuando tú has nacido, que no existen generaciones antes que tú. Es el desarraigo en el presente, todas las estructuras básicas de socialización, familia, escuela, trabajo, con unos condicionantes como nunca han tenido en la historia, muy importantes de analizar, ¿no? El libro un poco los analiza. Y desarraigo de futuro, es decir, ante esto, miedo, incertidumbre, vulnerabilidades, incapacidad de proyectar futuro. Entonces, vivir huérfanos, desarraigados, desvinculados, es durísimo. Es durísimo, es vivir en el frío invierno, ¿no? En lo más gélido del ser humano. Entonces, ¿cómo se puede aguantar esto? Pues es lo que decimos, es decir, Rovira decía que cuando en una sociedad no estamos bien vocacionados, dice, se multiplican los manicomios, se multiplican los prostíbulos, se multiplica la violencia. Efectivamente, o sea, la salud mental está por los suelos, el consumo de pornografía, el consumo... Hemos convertido hasta lo más sagrado, que es entregarnos con nuestra sexualidad a otra persona, lo hemos convertido en un juego, lo hemos mercantilizado, y por supuesto eso significa violencia, porque te estás haciendo violencia contra ti mismo, lo cual genera enfado, ira y violencia contra la sociedad, ¿no? Entonces estamos, digamos, en un proceso bastante antinatural, vamos, bastante contra natura. Para terminar, Manuel, en este Emergencia Educativa Juventud, al que luego seguirá otro título, has anunciado, ¿verdad?, en la escuela. Emergencia Educativa, la escuela, porque como analizamos los diferentes ámbitos de socialización y cuáles son, digamos, los fenómenos que los han ido marcando en los últimos tiempos, pues yo quise, bueno, por estar implicado en la escuela, por ser un profesional de la escuela, dedicar, digamos, a ese ámbito, que es la escuela, otro libro especial, ¿no? Porque yo llevo muchos años en educación, ¿no? Y ahí sí que digo una cosa que me parece que es fundamental, ¿no? Por eso digo a pesar de... Fíjate que de todas las instituciones que han sido formadoras y educadoras, de las que participamos las personas, en este momento yo les digo a los chavales, digo, la única que tenéis obligatoria es la escuela. Por ahí tenéis que pasar todos, desde los 6 años hasta los 16. Todas las demás se han convertido en instituciones borradas, porque la familia la puedes tener, no tenerla, o tenerla de tal o cual manera, ¿no? El trabajo ya ves tú en qué condiciones está, que es otro ámbito gordísimo que ayudaba a socializar a los que no pasaban por la escuela. El barrio y el vecindario ya ni te cuento. Entonces, ¿qué es lo que les queda a los chavales ahora mismo? Como una institución que les da cierta estabilidad, un horario, como digo yo. Pues gracias a los abuelos y la escuela, los chicos tienen un horario para levantarse de la cama, porque si no, ni se levantaban de la cama, y para tener una serie de obligaciones en un marco de convivencia con otros muchachos, ¿no? Entonces, para mí, la escuela, a pesar de todos los pesares, a pesar del análisis crítico que hacemos, pues sigue siendo, claro, un lugar donde yo no puedo abandonar mi compromiso.
porque es un lugar donde necesariamente van a tener la experiencia más importante de su vida la mayor parte de los chavales. Por eso creo que es un ámbito que, aunque está súper condicionado por leyes, por los planes de estudio, por un tipo de organización que evidentemente está pensada desde parámetros muy mercantilistas, y sin embargo, para los chavales con los que yo trabajo, que son chavales muy vulnerables, chavales de barrios muy periféricos, sigue siendo, digamos, como esa estancia que les da cierta estabilidad, ¿no? Para terminar, como decía, esta emergencia educativa tú compartes a través de estas plataformas de tu labor profesional y todas las ventanas que se te abren, compartes toda tu experiencia y todos los materiales que trabajas, pero esto no puede ser solamente para hacer un análisis. Yo creo que el momento de análisis está acabando, ¿no? O sea, hay que estamos sobrediagnosticados ya, ¿no? Quizás un poquito más de acción, ¿no? ¿Qué puedes decir a compañeros de profesión? Yo no sé si de vocación, ¿no? Como decías antes, realmente está difícil, pero ese mensaje de esperanza, que si no, nos queda luego la otra opción. Desde la más absoluta desesperanza es cuando muchas veces llega la conversión, ¿no? ¿Tenemos que esperar todavía a estar más al límite? Yo creo que la desesperanza puede llegar a la conversión o no, o la desesperación total y te pegas un tiro. Es decir, el dolor, el sufrimiento en el que está en la sociedad es muy ambiguo. Te puede llevar realmente a cuestionarte desde el punto de vista de la conversión, o te puede llegar a decir esto no tiene ningún sentido, vivamos la vida alegre y divertida. Pero ¿qué les diría yo? Pues cosas pequeñas. O sea, yo creo que estamos volviendo otra vez a los tiempos en donde cualquier gesto ahora mismo tiene una gran trascendencia. Entonces, a los educadores, evidentemente que no se planteen su vida solos, que no se planteen estos temas solos. Yo empezaría por un grupito de personas, como hemos hecho, pues que queremos compartir la lectura de un libro y empezamos a ponerla en común, y eso que se convierta en pequeños compromisos en el día a día, en la vida de cada uno, en la vida familiar, en la vida del barrio, en la vida del colegio, etc. Y yo creo que ese compromiso te va a ir llevando poco a poco a decir, bueno, pues necesitamos, ahora que estamos más o menos maduros, que vamos compartiendo, digamos, una visión del tema, vamos a lanzarnos a tal o cual experiencia, ¿no? Y hay que empezar digamos, a regenerar todo el tejido social desde abajo, empezando porque los educadores no nos planteemos esto solos, no nos lo planteemos como francotiradores, sino que estamos compartiendo una serie de problemáticas y las podemos poner en común. Y eso nos hace muy fuertes, porque es lo que nos hace fuertes siempre en toda la vida. Es decir, uno el dolor cuando lo comparte pues es menor dolor y encima le puedes dar un sentido. Pues este momento es un momento crucial para que 3, 4 personas se pongan de acuerdo en leer un libro y en ponerlo en común y en sacar de ahí una serie de compromisos, y que eso gire y gire y gire, y yo creo que eso dará lugar, como en todas las épocas de la historia, a experiencias súper creativas que ya las está viendo, ¿no? Educación en comunidad y con familia también. No. Muchísimas gracias, Manuel Arauz, por atender a Mater Mundi, por este espacio de profesión y fe, píldoras, pildoritas que dejamos para la reflexión, libros, muchísimo material, mucho tiempo de trabajo que se pone a disposición de todo el que quiera escuchar, como vosotros, los que estáis ahí a ese lado de las pantallas. Muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos cuando queráis. Estamos en YouTube a vuestra disposición en este espacio y otros contenidos de Mater Mundi. Muchas gracias. Adiós.